2 de diciembre de 1993. Pablo Escobar escucha el estruendo de botas subiendo por las escaleras. El hombre responsable de más de 4.000 asesinatos, de hacer estallar un avión con 110 pasajeros y de ofrecer pagar la deuda externa completa de Colombia, unos 10.000 millones, está a punto de morir descalzo sobre el techo de una casa ajena. 3 grupos de ejecución avanzan hacia su ubicación. Satélites de la CIA siguen su rastro térmico. Su último escolta acaba de recibir 3 disparos en la cabeza. 14 minutos antes, Pablo cometió el error que lo sentenció. Atendió la llamada de su hijo. Su protocolo de seguridad exigía máximo 30 segundos. A los 2 minutos, el bloque de búsqueda identificó su señal. A los 5 minutos, ya tenían delimitado el barrio. A los 14 minutos con 23 segundos, habían localizado la dirección exacta. Aquí es donde todo toma otro giro. Alguien dentro de la organización de Pablo avisó a sus perseguidores el momento exacto en que rompería las reglas por su hijo. Sabían que no podía colgarle a un niño llorando. Sabían que teléfono contestaría. Sabían que moriría protegiendo lo único que aún consideraba valioso. El 7º hombre más rico de la historia cayó debido al amor por su familia. ¿Quién filtró la ubicación de Pablo desde adentro? ¿Y por qué sus propios sicarios querían verlo muerto? Antes de convertirse en la pesadilla que mantenía en vela a los presidentes, Pablo Escobar descubrió algo en un cementerio de Medellín que marcaría su destino. Los muertos valen más que los vivos. Con 14 años, Pablo, parado entre tumbas a las 2 de la mañana con una barra metálica, hizo cuentas. Una lápida robada, con los nombres borrados, podía revenderse por 5.000 pesos, alrededor de $500 actuales. 3 noches profanando sepulturas producían más de lo que su padre ganaba en medio año. Pero Pablo notó algo inquietante. El vigilante del cementerio, quien supuestamente debía detener a ladrones como él, en realidad le vendía información sobre entierros recientes. Eso significaba una sola cosa. El sistema entero ya era corrupto. Pablo simplemente no estaba recibiendo su parte todavía. Y entonces ocurrió el momento que moldearía al futuro jefe de narcotráfico. 14 de mayo de 1974. Pablo, con 16 años, atrapado robando un Renault 4, se encuentra en una estación de policía de Medellín enfrentándose a 5 años de prisión. El oficial Luis Fernando Gómez entra, cierra la puerta y pronuncia 7 palabras que cambian la historia. Sé quién es tu verdadero padre. El rostro de Pablo se queda helado. El secreto que Gómez amenazaba con revelar destruiría a su familia. Así que Pablo realiza su primer trato serio. 50.000 pesos en efectivo más 1.000 pesos mensuales de por vida. Gómez acepta, pero aquí está el giro decisivo. Pablo graba toda la negociación con una grabadora escondida en su chaqueta. Desde ese instante, el oficial Gómez no solo trabaja para Pablo, le pertenece. En 6 meses, Escobar controla 14 policías de Medellín mediante chantaje similar. Los filma aceptando sobornos, registra sus confesiones y documenta sus delitos. A los 20 años, no paga protección, la cobra. Los agentes le avisan de redadas, los jueces le informan sobre órdenes judiciales y los guardias de prisión entregan mensajes. El joven ladrón de tumbas había descubierto el modelo de negocio perfecto, no eludir la ley, sino comprarla. Pero Pablo está a punto de aprender que un solo hombre honesto puede derrumbar un imperio de corrupción. Y ese hombre ya lo observa. La reputación del joven Escobar se expande por un episodio que aún aterroriza a los testigos 40 años después. 3 de noviembre de 1975. El traficante local Diego El Barbas Montoya secuestra a Gustavo, primo de Pablo, exigiendo 3 millones de pesos de rescate. Pablo no negocia, ni siquiera contacta a la policía. Entra solo y sin armas al complejo de Montoya durante la celebración de los 15 años de su hija. 200 invitados ven a Pablo acercarse a Montoya, susurrarle algo al oído y luego retirarse con absoluta calma. En menos de 10 minutos, Montoya libera a Gustavo y huye de Colombia para siempre. Pero, ¿qué le susurró Pablo? Según la viuda de Montoya, Pablo dijo: «Ya maté a tu madre. Está en el baúl de tu carro. Tienes 10 minutos para comprobarlo y correr, o me quedaré a ver cómo muere tu hija». La madre de Montoya estaba, en realidad, sana y salva en su casa. Pero esos 10 minutos de pánico enseñaron una lección en el mundo criminal de Medellín. Pablo Escobar hacía lo que otros solo amenazaban con hacer. Sin embargo,
La verdadera oportunidad de negocio de la cocaína no nace de la violencia, sino de un error matemático. En septiembre de 1970, mientras ve al contrabandista Fabio Restrepo contar dinero, Pablo nota que está calculando mal sus ganancias. Un kilo de pasta cuesta $350 en Perú. Restrepo lo vende por $4.000 en Medellín. Él cree que eso representa una ganancia de 10 veces. Pero Pablo veía más lejos. Ese mismo kilo, procesado y enviado a Miami, produce $40.000. Eso equivale a un beneficio de 114 veces. Restrepo estaba dejando 90% del dinero disponible sobre la mesa. Cuando Pablo le señala esto, Restrepo se ríe. Cree que cualquiera puede simplemente volar coca hacia Estados Unidos. Pablo no se ríe. Él ya está calculando cuántos aviones necesitará. En menos de 6 meses, Restrepo está muerto y Pablo controla sus rutas. Pero adueñarse de las rutas no basta. Pablo necesita algo más grande. Un sistema que lo haga insustituible. La transformación se acelera gracias a un descubrimiento inesperado. El piloto de Pablo se estrella en Panamá con 600 kilos de cocaína y las autoridades locales confiscan todo. Pablo da por perdida la carga por completo. En cambio, el propio general Manuel Noriega se comunica con él. Por el 10% de cada envío, te garantizo paso seguro por Panamá. Pablo comprende al instante lo que eso significa. Si puede comprar al gobierno de Panamá, ¿por qué no al de Colombia? Si puede tener bajo su control a un general, ¿por qué no a ejércitos enteros? Con apenas 26 años, de pie frente a un mapa de América Latina, Pablo pronuncia una predicción que suena demencial. En 5 años, tendré más poder que cualquier gobierno de Sudamérica. Su primo Gustavo cree que está bromeando. Lo aterrador es que Pablo se está quedando corto. Pero antes, alguien tiene que morir. Alguien con peso. Alguien cuya muerte anuncia al mundo la llegada de Pablo Escobar. ¿A quién elige Pablo como su declaración de guerra? La reunión donde nace el monstruo ocurre el 6 de junio de 1978. Pero hay una grabadora oculta bajo la mesa, colocada por alguien que más tarde se convertirá en su enemigo más formidable. En la hacienda costera de Carlos Leder, Pablo propone algo revolucionario. En lugar de competir, los traficantes deberían unirse, compartir rutas, compartir aviones y compartir sobornos. Crear un monopolio de la cocaína. Jorge Luis Ochoa acepta de inmediato. Sus hermanos, Fabio y Juan David, también asienten, pero José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, hace la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién decide quién vive y quién muere? La respuesta de Pablo congela la habitación con una sola frase. Yo. En 3 años, esa frase será una realidad. Para 1982, su sistema produce cifras impensables. Cada 72 horas despega de Colombia un Kinger 200 cargado con 1.000 kilos de cocaína pura. Pablo posee 15 aeronaves. Pero aquí está la genialidad. Cobra a otros traficantes por usar sus rutas. Cada competidor se convierte en cliente. No solo transporta cocaína, convierte el modelo completo en una franquicia. Los números se disparan. $60 millones por día en 1984. 420 millones semanales en 1985. Pero Pablo descubre que el dinero pesa. Literalmente, 1 millón en billetes de $20 pesa unos 50 kilos. Para 1986, la operación mueve 18.000 kilos de efectivo al mes. Es entonces cuando surge el verdadero problema. Roberto Escobar, su hermano y contador, no puede contar el dinero lo suficientemente rápido. Empiezan a pesarlo. 1 millón en billetes mezclados pesa exactamente 10 kilos. Pero el almacenamiento se vuelve crítico. Pablo entierra $800 millones en barriles plásticos por todo Colombia. Pero la humedad tropical destruye los billetes en cuestión de meses. Las ratas devoran otros 100 millones cada año. Cuando Roberto informa la pérdida de 2.100 millones por deterioro, Pablo se encoge de hombros. Déjalo así. Es solo el 10% del total. Pero alguien ha estado vigilando esos escondites, trazando cada ubicación, esperando el momento perfecto para desenterrarlos. Suscríbete ahora, porque lo que Pablo hace con su fortuna no solo transforma a Colombia, redefine por completo las reglas del poder. La campaña de Robin Hood comienza por cálculo, no por bondad. Pablo construye el barrio Pablo Escobar, 450 viviendas para habitantes sin hogar de Medellín. Pero esto es lo que casi nadie menciona.
Graba a cada familia recibiendo las llaves, anota sus nombres, los nombres de sus hijos, su agradecimiento. Estas no son donaciones. Son 450 familias que ahora sienten que le deben la vida a Pablo. Cuando la policía llega a hacer preguntas, para estas familias no existe nada que ver. Cuando Pablo necesita multitudes para llenar una plaza, esas 450 familias aparecen de inmediato. No está comprando lealtad. Está construyendo un ejército disfrazado de obra social. Los 70 campos de fútbol que levanta. Cada uno incluye cuartos ocultos usados para almacenar cocaína. Las canchas de baloncesto están construidas sobre sistemas de túneles. Cada aparente regalo tiene un propósito oculto. Pero las ambiciones políticas de Pablo provocan su primer error serio. En marzo de 1982 gana un puesto como congresista suplente, lo que técnicamente le otorga inmunidad judicial. Asiste a una única sesión de Congreso, se sienta en la última fila y no dice una palabra. Pero el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, nota algo extraño. Las declaraciones de impuestos de Pablo afirman que obtiene ingresos de tiendas de alquiler de bicicletas. Sin embargo, llega al Congreso en helicóptero. Lara inicia una investigación y, el 16 de agosto de 1983, se presenta ante el Congreso sosteniendo el registro de arresto de Pablo de 1976 por narcotráfico. En apenas 30 segundos, Pablo pasa de ser legislador a ser un delincuente expuesto. La humillación arde más que cualquier herida de bala. Pablo le ofrece a Lara $5 millones para retractarse, pero el ministro se niega. Pablo sube la oferta a 10 millones, y Lara sigue rechazándola. El 30 de abril de 1984, sicarios acribillan el Mercedes de Lara con ametralladoras. 7 balas atraviesan al ministro. En menos de 72 horas, agentes de la DEA aterrizan en Bogotá con un arma secreta que Pablo no puede comprar, ni intimidar, ni eliminar. Vigilancia satelital capaz de leer matrículas desde el espacio. Pero Pablo también tiene un arma secreta, y está a punto de convertir a Colombia en un campo de batalla. ¿Qué orden da Pablo que hace vomitar incluso a asesinos endurecidos? Porque algunos de sus propios sicarios empiezan a rechazar ciertos encargos. ¿Y quién es el enigmático médico que le enseña a fabricar explosivos capaces de matar a todos excepto al objetivo principal? El 27 de noviembre de 1989, 5 minutos antes de que explote el vuelo 203 de Avianca, un pasajero llama a su esposa. Algo no está bien. 2 hombres acaban de bajar corriendo del avión diciendo que había fallas mecánicas, aunque la tripulación asegura que todo funciona con normalidad. La llamada se corta a las 7:13 de la mañana. A 13.000 pies de altura, Eduardo Martínez, el experto en explosivos de Pablo, ha colocado 5 kilos de explosivo plástico SEC dentro de un maletín Samsonite. La detonación parte en 2 al Boeing 727. 107 personas mueren al instante, entre ellas 2 estadounidenses, lo que convierte a Pablo Escobar en la máxima prioridad de la DEA en todo el mundo. Pero aquí está lo que Pablo ignora. César Gaviria, su objetivo real, había cancelado su vuelo esa misma mañana. Pablo acaba de matar a 107 personas inocentes sin ningún resultado. La lógica del terror sigue una fórmula que Pablo perfecciona. Por cada funcionario que rechaza un soborno, 7 personas cercanas se convierten en blancos. El juez Gustavo Zuluaga rechaza el dinero de Pablo. Su padre muere el 10 de enero, su hermano el 18 de enero, después su esposa el 26 de enero, y finalmente, Zuluaga muere el 3 de febrero. Para 1989, los sicarios de Pablo han asesinado a 657 policías, 47 jueces, 3 candidatos presidenciales, un fiscal general y un ministro de Justicia. Pero la cifra que más aterra a Colombia es más pequeña. 12. Es la edad del sicario más joven de Pablo. Niños que matan por $50.000 por víctima, alrededor de $3.000, el equivalente a un mes de salario por un homicidio que toma 3 segundos. Pero la herramienta más temible de Pablo no es la violencia, es su precisión. Lleva expedientes sobre cada funcionario del gobierno, sus hábitos diarios, sus amantes, los colegios de sus hijos, las enfermedades de sus madres. La fiscal Mónica Delgado descubre que Pablo sabe algo íntimo, que ella visita la tumba de su padre todos los domingos a las 3 de la tarde. Encuentra flores frescas allí con una nota. Estas pudieron haber sido para ti. La hija del general Miguel Maza recibe regalos de cumpleaños enviados por Pablo durante 3 años, cada uno más costoso que el anterior. El mensaje es claro. Sé todo sobre ti.
Puedo alcanzar a cualquier persona que ames, y tengo la paciencia suficiente para esperar años antes de cobrar venganza. El asalto al Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985 revela la verdadera capacidad de horror de Pablo. Paga $2 millones a la guerrilla del M-19 para que irrumpa en la Corte Suprema de Colombia, apuntando específicamente a los magistrados que evaluaban los casos de extradición. Pero el plan real es aún más oscuro. Mientras las fuerzas militares rodean el edificio, los sicarios de Pablo provocan incendios en los pisos superiores, obligando a los rehenes a escoger entre morir quemados o lanzarse al vacío. 11 magistrados de la Corte Suprema pierden la vida, pero no por balas del M-19 ni por fuego cruzado del ejército. Mueren calcinados mientras Pablo escucha por radios de frecuencia, contando cada grito. La campaña de terror alcanza su punto máximo con una operación psicológica diseñada para quebrar el espíritu del país. Pablo anuncia la lotería de la muerte. Cada viernes, ejecutará al azar a 10 policías en distintas ciudades. Para la sexta semana, los agentes se niegan a usar uniforme. Para la 10ª, estaciones completas reportan enfermedad colectiva. El gobierno suplica negociar, y Pablo acepta, pero impone una condición que cambia por completo el juego. Quiere construir su propia prisión, no visitar una, no elegir una, sino diseñarla y edificarla desde cero. Lo que el gobierno ignora es que Pablo ya escogió el lugar, ya trazó los planos y hasta decidió qué guardias contratar. No se está entregando, está ascendiendo de categoría. El momento en que Colombia comprende que ha sido engañada ocurre en una transmisión televisiva en vivo, el 14 de junio de 1990. El candidato presidencial César Gaviria promete extraditar a todos los traficantes a Estados Unidos. Un día después, el 15 de junio, los abogados de Pablo entregan un video a los noticieros. En él aparecen 23 periodistas secuestrados, encadenados en un sótano. La voz de Pablo, modificada, pero imposible de confundir, lanza un ultimátum. Colombia tiene 48 horas para garantizar que no habrá extradición. De lo contrario, ejecutará a 2 rehenes por día hasta que cumplan. El reloj inicia su cuenta. Pasa la primera hora, la hora 12, la 24, y en la hora 36, el Congreso convoca una sesión extraordinaria. En la hora 47, votan para eliminar la extradición de la Constitución. Pablo literalmente obliga a la democracia a rendirse mediante el terror. Pero alguien presente en esa sesión toma nota de cada político que vota a favor, elaborando un expediente que años más tarde hará caer el imperio de Pablo. ¿Quién registra estos nombres? ¿Y por qué uno de los aliados más cercanos de Pablo desea en secreto verlo muerto? 19 de junio de 1991. El helicóptero que transporta a Pablo Escobar hacia la prisión realiza una parada no prevista. Pablo exige al piloto aterrizar en un punto específico. Los funcionarios colombianos entran en pánico. ¿Es una fuga? En lugar de eso, Pablo desciende, se arrodilla en una colina y coloca una pequeña bandera en la tierra. Aquí es donde me enterrarán, les dice a los guardias. No olviden este sitio. A 7 millas de allí se encuentra la catedral, la cárcel diseñada personalmente por él. Pero Pablo sabe algo que nadie más conoce. Su escape ya está preparado. El túnel está excavado. Los guardias están sobornados. Y toda esta entrega es una puesta en escena. 10 días después de estar recluido, Pablo pone en marcha su verdadero plan. Invita a los mayores narcotraficantes de Colombia a la catedral para una cumbre de paz. 22 capos llegan creyendo que discutirán sobre territorios. En cambio, Pablo les presenta archivos detallados sobre cada uno, sus rutas, proveedores y banqueros. Desde hoy trabajan para mí, anuncia. El negocio sigue igual, pero yo me quedo con el 30% de las ganancias. Si se niegan, esos documentos llegarán a la DEA al día siguiente. Nadie se opone. En una sola tarde, Pablo pasa de fugitivo a director ejecutivo de todas las operaciones de narcotráfico del país. En 3 horas estará huyendo por su vida. Pero antes realiza una llamada que termina de sellar su destino. A las 9:27 de la noche, una densa neblina cubre el cerro de la catedral. Pablo llama a su madre. Hermilda, me voy ahora. Si en 6 horas no sabes nada de mí, da por hecho que estoy muerto. Su madre le ruega que se entregue de manera formal. Pablo se ríe. No quieren verme preso, mamá. Me quieren ver bajo tierra. Corta la llamada, abre un panel oculto en su armario y entra al túnel acompañado de 8 hombres.
Avanzan reptando 200 metros en completa oscuridad hasta salir a un bosque fuera del perímetro militar, supuestamente libres. Lo que Pablo ignora es que no logra ver las cámaras infrarrojas que la DEA instaló el día anterior. Su punto exacto de salida está siendo monitoreado por un ojo en el cielo que ni siquiera imagina que existe. Desde ese instante, Pablo Escobar nunca volverá a estar verdaderamente solo. Cada llamada será interceptada, cada desplazamiento seguido, cada aliado puesto en duda. Pero la amenaza más grave no es la tecnología. Es el grupo que comienza a formarse en las sombras, dirigido por alguien que conoce todos los secretos de Pablo. ¿Quiénes son los Pepes? ¿Cómo saben cosas que solo la familia de Pablo debería saber? ¿Y qué provoca que la propia madre de Pablo llegue a maldecir su nombre antes de morir? La fotografía que marca el inicio de su caída fue tomada en el cumpleaños número 9 de su hija. El 24 de julio de 1992, apenas 2 días después de su fuga, Pablo, desesperado por mantener sus rituales familiares, arriesga todo para visitar a Manuela. Fotógrafos ocultos lo captan abrazándola. En cuestión de horas, los Pepes tienen copias. No se enfocan solo en Pablo, analizan a cada persona en segundo plano. Cada primo, cada amigo, cada niño que asistió a la fiesta se convierte en un objetivo. La ejecución sistemática arranca de inmediato. Carlos Álzate, primo de Pablo, es el primero en caer. El 3 de agosto aparece con los ojos arrancados y un mensaje. Pablo verá morir a los suyos sin poder verlos. María González, la encargada del banquete, es quemada viva dentro de su propio restaurante. Diego Mario, cuyo hijo estuvo en la fiesta, encuentra el uniforme escolar del niño en su puerta, perforado con múltiples disparos. La advertencia lo obliga a volverse informante. En un lapso de 6 meses, los Pepes asesinan a 187 personas que aparecían en las fotos de cumpleaños. El universo de Pablo se reduce de miles de colaboradores a solo 5 guardaespaldas aterrados, conscientes de que caminan sentenciados. Pero hay algo que aterra a Pablo aún más. Los Pepes parecen tener acceso a información imposible. Encuentran casas de seguridad que él compró bajo identidades falsas. Descubren cuentas bancarias abiertas con el apellido de soltera de su madre. Interceptan mensajes codificados que únicamente su hermano Roberto conoce. Alguien dentro del círculo más íntimo, alguien en quien Pablo confía plenamente, está entregando todos los datos a los Pepes. Pablo cae en tal nivel de paranoia que obliga a sus propios hombres a someterse a pruebas de polígrafo. Ejecuta a 2 escoltas que fallan preguntas relacionadas con la lealtad. Aún así, el delator continúa suministrando información. La tecnología que lo rastrea está muy por encima de lo que puede imaginar. Centraspaik, el avión secreto de vigilancia del NSA, sobrevuela Medellín a 20.000 pies. Es invisible al radar, capaz de interceptar cualquier frecuencia, descifrar cualquier encriptación telefónica y ubicar cualquier emisión electrónica con un margen de 100 metros. Cada vez que Pablo pulsa un radio, escribe en un computador o marca un teléfono, Centraspaik lo detecta. La DEA entrega coordenadas en tiempo real al bloque de búsqueda. Pablo cree que se esconde en el laberinto urbano de Medellín, pero en realidad está atrapado dentro de una jaula electrónica que se estrecha cada vez que él intenta comunicarse. El 26 de noviembre de 1993, Pablo comete el error que inicia su cuenta regresiva final. Su hijo, Juan Pablo, rechazado por todas las embajadas, lo llama llorando porque no puede salir de Colombia. Pablo permanece en la llamada 8 minutos, 7 más de lo que su protocolo de seguridad permite. Le promete conseguir visas alemanas. Jura que estarán juntos antes de Navidad. Centraspaik triangula la llamada a un perímetro de 6 cuadras en el barrio Los Olivos. El bloque de búsqueda invade la zona. Pablo logra escapar, pero por muy poco. Deja atrás su pistola favorita y una libreta que contiene su testamento final. Él ya sabe que el cerco se está cerrando. Llega el 1 de diciembre, su cumpleaños número 44. Se oculta en una casa estrecha de clase media, acompañado únicamente de un guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Lemen. No hay fiestas, ni pastel, ni visitas. Solo Pablo escuchando un pequeño radio mientras oye al gobierno ofrecer $6 millones por información que lleve a su captura. Suelta una risa amarga. Gastó esa cantidad en una sola celebración años atrás. Ahora ni siquiera puede llamar a su madre. Agentes del Estado rodean su casa día y noche grabando todo. Ella ora por él, pero declara a la prensa que ojalá nunca hubiese nacido. El 2 de diciembre, a las 2:48 de la tarde, ocurre el error final.
Su hijo vuelve a llamarlo para hablar sobre la posibilidad de llegar a Alemania. La embajada podría aceptar sobornos. Pablo debería limitar la llamada a 30 segundos. Pero Juan Pablo llora, suplica, pide ayuda. Pablo no es capaz de colgarle a su hijo en pánico. Pasa un minuto, luego 2, 5, 10. A los 14 minutos con 23 segundos, Centraspait logra una triangulación perfecta. Identifica el edificio exacto y el piso. El coronel Martínez envía a todas las unidades disponibles. Unidades terrestres, helicópteros, francotiradores. Pablo no escucha que se acercan. Está prometiéndole a Juan Pablo que estarán juntos para Año Nuevo. A las 3 de la tarde ocurre la primera irrupción. El bloque de búsqueda derriba la puerta principal justo cuando Pablo por fin percibe el peligro. Suelta el teléfono. Juan Pablo oye disparos, gritos y a su padre gritar: «Lemen, la ventana». Saltan rompiendo el vidrio y llegan al techo. Pablo está descalzo, con jeans y una camisa azul. Pesa alrededor de 240 libras y casi no puede correr. Lemen se adelanta a toda velocidad, disparando sin control hacia los helicópteros. 3 balas lo alcanzan al mismo tiempo. Una en el pecho, otra en el cuello y otra en la cabeza. Cae a unos 4 metros de Pablo. Ahora Pablo queda solo sobre las tejas, rodeado por tiradores en todas las azoteas cercanas. Levanta su pistola Sig Sauer y logra hacer 2 disparos antes de que las balas perforen su pierna y su torso. Se tambalea, aún intentando apuntar. El sargento Hugo Aguilar, situado en un techo a 40 metros, alinea la mira de su rifle Galil con la cabeza de Pablo. El disparo mortal entra por encima de su oreja derecha a las 3:15 y 47 segundos. La fotografía del bloque de búsqueda posando con el cuerpo de Pablo, como cazadores mostrando su presa, llega a Washington antes de que la familia de Pablo sepa que ha muerto. El gobierno colombiano proclama la victoria. 25,000 personas acuden a su funeral mientras los funcionarios celebran. Pero en 6 semanas algo se vuelve evidente: la muerte de Pablo no cambió nada. El cartel de Cali absorbe de inmediato toda su estructura. El flujo de cocaína hacia Estados Unidos aumenta un 30%. Para 1994, la guerra contra las drogas no había terminado. Solo se había intensificado. Y la persona que traicionó a Pablo sigue viva. Su identidad permanece protegida tanto por la inteligencia colombiana como por la estadounidense. Documentos desclasificados de la DEA revelan que se trataba de uno de los sicarios de mayor confianza de Pablo. Alguien que conocía cada casa de seguridad, cada ruta de escape, cada costumbre. Después de que Pablo asesinara a Gallano y amonata a la catedral, este informante observó cómo otros lugartenientes caían uno tras otro y comprendió que él sería el próximo. Se comunicó con los Pepes con una oferta: la cabeza de Pablo a cambio de un salvoconducto y una recompensa. Todos los datos que los Pepes manejaban, cada operación perfectamente sincronizada, provenían de alguien que se sentaba a la mesa de Pablo. Las llamadas que Pablo hacía a su familia no solo eran rastreadas por la tecnología. Alguien le decía a los cazadores exactamente cuándo estaría vulnerable, cuándo hablaría de más, cuándo bajaría la guardia. Al final, quien destruyó a Pablo Escobar no fue un enemigo externo. Fue uno de sus propios hombres, eligiendo sobrevivir en lugar de ser leal.